Estamos de regreso en Noticias Entre Políticos. Recuerde que usted puede acompañarnos a través de nuestras redes sociales, utilizar nuestro usuario en Twitter, si quiere hacer algún comentario sobre el tema o los temas que tocaremos esta noche y por supuesto más adelante daremos lectura a ellos. La pregunta del primer tema puesto sobre la mesa esta noche: ¿qué debe hacer el gobierno para llevar a cabo políticas públicas que reduzcan la desigualdad social en la República Dominicana? Y así abrimos el espacio del debate entre nuestros panelistas de esta noche. Bueno, una de las medidas que hay que tomar es que hoy ha sido un día nefasto para los derechos de nosotras las mujeres con la aprobación en el Senado de la República del Código Penal, sin incluir las 3 causales que deben despenalizar la interrupción del embarazo. Justamente el informe del Banco Mundial señala que uno de los graves problemas que hay en el país es la mortalidad materna. Y esa mortalidad materna es parte de las grandes desigualdades sociales que hay hoy día en la sociedad dominicana. Y esas desigualdades se dan fundamentalmente hacia nosotras las mujeres, no solamente porque no estamos siendo incluidas en el mercado laboral a pesar de ser las que tenemos mayor nivel de formación y de instrucción, sino que aún se mantienen niveles salariales diferentes entre hombres y mujeres para el mismo tipo de trabajo. Pero además, si a esto se nos niega el derecho a decidir para en el momento en el que las mujeres corre nuestra vida a peligro, o el feto tiene una malformación, o ha habido un caso de violación o incesto y la mujer no puede tomar la decisión de interrumpir el embarazo, eso lesiona derechos y sigue profundizando los niveles de desigualdad en nuestro país. Quiere decir que el gobierno, el partido que tiene el control en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en las alcaldías, tiene que tomar políticas que garanticen derechos a toda la sociedad y fundamentalmente a nosotras las mujeres. Mira, Patricia, nosotros entendemos que el análisis que se hizo tiene una perspectiva crítica, es decir, reconoce en parte lo que tiene que ver con el crecimiento que ha tenido la República Dominicana en el escenario de América Latina. Por otro lado, también reconoce las políticas sociales que ha tenido el gobierno desde el punto de vista del gasto social hacia ciertos sectores y también, por otro lado, medidas efectivas que se han dado para lograr una movilidad, y muy bien lo expresa el informe, de una parte de la población, sacarla de la pobreza, es decir, expresa en detalle con porcentaje específico, pero cuando lo compara con otros países de la región, indica que hay países de la región que han crecido menos, pero que ha habido una mayor movilidad hacia arriba, es decir, ascendente desde el punto de vista de los primeros 2 quintiles en la parte inferior, que sería el 40% de la población de menos recursos. Y en ese sentido, para lograr establecer una verdadera política de redistribución y de equidad, el mismo informe recomienda que el gobierno debe buscar la forma de cómo aumentar los ingresos, es decir, que los ingresos que tiene son insuficientes para poder dar respuesta a las necesidades de salud, de educación, de vivienda, de transporte y de calidad de vida de la mayoría de los dominicanos, y que dentro de las políticas públicas debe establecerse. Por el otro lado, establece una mayor racionalidad del gasto, un control del gasto público que lleve también a que ese gasto vaya a sectores específicos. Pero también vuelvo al análisis que yo hice sobre el puntal del empleo, de la calidad del empleo, de la productividad y de los ingresos de las personas que trabajan, que si no hay una mayor capacidad de ingreso, no va a haber mayor consumo y por ende el tema de la redistribución, sobre todo en una parte de la población que tiene ingresos informales y que trabaja en la informalidad. En el caso de República Dominicana se establece con respecto a otros países que la informalidad, en vez de disminuir, ha aumentado, es decir, hay que ver cuáles son esas causas que no incentivan a una gran parte de los trabajadores que trabajan de manera informal a formalizarse y sobre esa base incluso lograr seguridad social y otros elementos que ya tienen o que podrían tener garantizado lo que tienen los empleos formales. Y también el mismo informe establece que desde el punto de vista del gobierno hay que tomar decisión con respecto al modelo
económico que se está trabajando. Es decir, que si no se toman medidas en el corto plazo, estos avances que se han dado pueden dar al traste con aquellos aspectos que han podido mejorar. Y de cara establece un posible pacto fiscal, que ya bien lo hemos analizado en este programa, está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que todavía el gobierno con los sectores productivos, los agentes del país, no han llegado a ese nivel de consenso para lograr ese tan esperado pacto fiscal. Bueno, desde el punto de vista de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de la tan, digamos que deseado pacto fiscal que todos queremos, los países más avanzados han demostrado que bajando la tasa impositiva pudiéramos tener una ampliación y un aumento de los ingresos. Pero la política del PLD y del gobierno ha sido todo lo contrario. Aumento, una voracidad fiscal que no redunda en una inversión de calidad, y uno de los principales enfoques que hace el propio informe del banco es precisamente la ineficiencia del gasto público, porque es que se necesita una mayor inversión, una mayor calidad de la inversión, porque el gasto público, cuando se invierte en una nómina efectiva, no es lo mismo cuando usted invierte en sueldos super altos, o cuando usted tiene una nómina cargada, o cuando usted tiene personal público en 3 y 4 instituciones. Entonces eso no hay calidad, lo que hay es un gasto excesivo, no hay una inversión social. Entonces la inversión social es lo único que da lo que acaba con la desigualdad, lo que puede hacer que haya más calidad de vida y que la gente tenga una inserción social, que tenga un movimiento social, que es lo que todos estamos esperando. Para el nivel de crecimiento que ha tenido nuestro país con relación de todos los países de la región, nosotros deberíamos de tener una movilidad social importante en términos de clase social. Ya la clase media se ha empobrecido. Yo digo que la gente de clase media tiene un aire acondicionado de lujo, como un cuadro, no puede prender porque le aumenta la factura de energía eléctrica 3 y 4 mil pesos por cada aire que prenda. Tiene 2 vehículos y tiene que pensar cuándo lo usa, porque el costo del combustible, que pagamos un excesivo impuesto, también es excesivo. La gente pobre paga mucho impuesto, no es como la gente dice. Cada tarjeta de llamada de 100 pesos, ¿sabe usted cuánto paga de impuesto? 30 pesos, alrededor de 30 pesos por cada 100 pesos de llamada telefónica. Entre el 20 y pico por ciento, el 3% para Indotel, le resulta casi el 30% de tasa impositiva. Los pobres gastan, pagan impuestos, y pagan muchos impuestos en este país. La gente piensa que los impuestos solo lo pagan los ricos, al contrario. Los ricos, por ese mismo tipo de inequidad, pagan menos impuestos porque tienen exenciones que son, digamos que vergonzosas para nuestro país, porque tienen exenciones de combustible, exenciones impositivas, y tienen una serie de beneficios que no les permite incluso competir con igual oportunidades. Sobre todo lo que decía Guadalupe, las mujeres, la inserción laboral de las mujeres es mayor en el campo informal. Al no tener formalidad, no están en la seguridad social, no están en los planes de seguros médicos, entonces viven una vida con poca calidad. Aporta mucho al Producto Interno Bruto, pero no se ve el peso que tiene el esfuerzo que hace la mujer en la inserción. Entonces, estas son las desigualdades que tenemos nosotros que superar y que tenemos que trabajar arduamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer un plan de nación. Vamos a sentarnos todos, oposición y gobierno, a diseñar el país que queremos. ¿Cuál es el país que nosotros queremos? ¿Cuál es la nación que nosotros queremos para nuestros hijos? Porque hoy lo que estamos viendo es que nuestros nietos no nacidos tienen ya una carga del peso que significa la deuda externa que este gobierno para gastos corrientes se está agenciando, porque solamente 141 millones vamos a pagar, de acuerdo a los presupuestos que aprobó nuestro Congreso para el progreso, solamente para el servicio de la deuda, sin un centavo de interés. Mira, de capital. Yo quiero eso es lamentable y vergonzoso. Yo quiero indicar que uno de los hallazgos principalmente que establece el informe es que se han estado realizando 6 reformas fiscales, parchos fiscales, pero no de manera integral, y que aún así esas reformas, sobre todo a la base del ITEBI, no ha logrado que el gobierno tenga los recursos suficientes para lograr esa redistribución de los ingresos, esa mayor equidad y esa mejoría en los servicios de educación, de salud. Lo que te indica que si no ha sido efectivo estas 6 reformas fiscales,
hay que cambiar lo que está haciendo el modelo, gobierno con ese modelo. Es decir, No está funcionando. posiblemente vamos a ver si nosotros estamos tratando de apretar a la misma gente, a los que están aportando, no nos vamos por el lado de la evasión fiscal. Es decir, aquí Y la informalidad, todavía, las mismas autoridades... informal, que es tanto, que tenemos que llevarlo a la Sí, pero formalidad como quiera, para que pague el impuesto. el informal paga de manera directa y posiblemente de manera indirecta también, aunque no lo establezca en sus negocios con la declaración de impuestos que hacen los que son formales, pero cuando tú compras cualquier bien o servicio, ahí tú estás haciendo un pago y de manera indirecta también. Entonces, hay un tema que tiene que ver precisamente con cómo cambiar ese modelo. Si las mismas autoridades de impuestos internos y aduanas han dicho que hay una evasión fiscal a nivel de un 40%, ¿qué podemos hacer para nosotros lograr recuperar por esas vías? Es que esa evasión fiscal en aduana y en impuestos internos se rebaje, pero también nosotros estamos analizando si los incentivos fiscales que generalmente van a diversos sectores y que en un momento dado la iniciativa del legislador que aprobó esas leyes pudiera ser incentivar o encaminar a esos sectores, pero ya después de un tiempo no es un incentivo, se convierte en un subsidio distorsionante y que al final no logra el resultado. Es decir, esos incentivos que se rondan alrededor de 230 mil millones de pesos a ciertos sectores que no los reciben otras empresas ni otras industrias, y entonces crea competencia desleal ante el que tiene que pagar con otro que posiblemente más grande y se le deduce. Bueno, yo quisiera señalar que el tema en este momento no es de un tema de evasión de impuestos solamente, hay un tema de redistribución de la riqueza. Este país tiene que tomar medidas estructurales que vayan realmente al fondo, a las causas que generan la pobreza, que hoy todavía sigamos teniendo una gran cantidad de personas en situaciones de pobreza y de pobreza extrema, es un llamado que tiene que avergonzarnos. ¿Por qué? Porque aquí hay que tomar medidas de fondo con respecto al tema del agua. El agua a quien más afecta cuando no hay agua potable es a las mujeres, porque somos las mujeres que tenemos que cargar sobre todo el agua en las áreas rurales. Pero este país tiene que invertir en el tema del alcantarillado, en el tema del saneamiento, tiene que invertir en prever los cambios que tienen que ver con el cambio climático. Estas grandes inundaciones que han afectado y van a afectar la agricultura, la pesca, la silvicultura, la ganadería, tenemos que prever, tenemos que generar políticas agropecuarias para incentivar la producción local, la economía local, para incentivar que los pequeños productores, los agricultores familiares tengan un mercado local garantizado para sus productos, pero además que haya precios justos para esos productores y para esos agricultores familiares. O sea, son medidas integrales que tenemos que tomar para realmente sacar al país de la pobreza. Y termino esta intervención señalando que las mujeres que más son afectadas con la decisión de hoy del Senado de la República de no aprobar un código penal que no incluye las 3 causales para interrumpir el embarazo en caso de incesto, de violación o de malformación del feto, a quien más afecta es a las mujeres más pobres de nuestra sociedad. Y por eso, cuando hablamos de mejorar el gasto, de mejorar el tema de la desigualdad, tenemos que hablar de los derechos de las mujeres y de las desigualdades hacia nosotras las mujeres. Bueno, aquí, si me permiten, sí, claro, para un poco enfatizar lo que Guadalupe está planteando con mucho fundamento, el tema de la desigualdad. La pobreza tiene cara de mujer, indiscutiblemente, en todos los sentidos, en todos los sectores. Aspectos. Primero, porque, por lo que decimos, la baja inserción en los mercados formales es muy evidente. En la inserción muy activa en los mercados informales, que no le permite un acceso, pero también en la falta de garantías de políticas públicas que les beneficien, como cosas que pasan en nuestro país. El Congreso a veces no es garantista de los propios derechos fundamentales de la gente, porque no solamente de las mujeres, del ciudadano en sentido general. Yo creo que tenemos un Congreso irresponsable, es un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, que manda préstamos todos los días, que nos está endeudando, que está haciendo inviable que podamos tener una inversión de calidad, porque todos los
el dinero que ingresa, más del 50% lo tenemos que tomar para el pago de la deuda, para el pago del servicio de la deuda. Entonces, un país en donde todo lo que ingresa y que yo tengo que tener en la propia aprobación del presupuesto, tengo que incluir ya préstamos, tengo que incluir bonos para poder cubrir todo lo que he presupuestado. O sea, aquí solamente se está ingresando de 700,000 y pico de millones que se aprobó en el presupuesto, solamente tenemos seguro por ingresos propios del país, cerca de menos de 500,000. Entonces, cuando tiene un país que tiene que buscar más de 200,000 millones entre préstamos, déficit fiscal y sobregiros, entonces nosotros estamos viviendo en una situación explosiva, y ya hay un informe del PNUD, que yo creo que hemos trabajado casi todos en esto, que habla de la peligrosidad que pueda tener un Estado, un estallido social inclusive, con situaciones tan dramáticas como la que vemos ahora. La tarjeta de solidaridad, el dinero, esta aprobación que le hemos dado al presidente, supuestamente para temas neurálgicos como las inundaciones, y que no tiene limitación, no tiene tope de gasto, no tiene tope de conclusión, totalmente abierta. Eso lo que va a hacer es que va a generar ese flujo de dinero mal gastado, mal empleado, que lo que hace es tapar la implosión social, pero no resuelve el problema de la desigualdad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, repito, irnos, sentarnos todos, especialmente lo que más nos duele a este país, hacer un proyecto de nación, poner los temas, como decía Guadalupe, el tema del agua, el tema de la vivienda, de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el tema de la mujer, tratarlo con seriedad, el tema de la producción, temas fundamentales de la electricidad, el pacto fiscal, que son los que van a hacer que entre todos diseñemos el país que queremos, no un país diseñado por PLDistas que lo único que quieren es enriquecerse. Menos los congresistas, que ya tienen su asunto, pero los que son funcionarios, para que mi amigo aquí no se sienta aludido, aunque es responsable del tema de endeudamiento, porque el Congreso es responsable, porque ha sido un sello gomígrafo de todos los préstamos que envían ahí, sin saber cómo se va a pagar, quién lo va a pagar, y él sabe bien que él tiene niños pequeños que todavía ni sueñan tener hijos, que los nietos de esos niños, todavía ya tienen un fardo de la deuda que ellos mismos han propiciado, y eso no es justo para nuestro país ni para nuestra futura generación. Mira, el informe, Patricia, habla sobre el tema de género, precisamente analiza lo que tiene que ver cómo las mujeres han logrado tener mayores espacios a nivel de las universidades, a nivel de capacitación, pero no así en la inserción en el mercado laboral. Y aunque Yanilda hablaba de que la pobreza tiene cara de mujer, yo creo que tiene cara de hombre también y de humano, es decir, que no lo podemos abordar única y exclusivamente de una perspectiva de género, sino de todo lo que habitamos acá. Cabeza de familia son mujeres, sí, 40%, y el otro la mujer tiene muchísimo. Y son más de la mitad de la población, pero yo entiendo que no podemos abordarlo única y exclusivamente, sino desde el punto de vista del abordaje del modelo económico, de cómo la República Dominicana puede cambiar la forma en la cual ha estado conectando ese crecimiento económico con el desarrollo económico de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, y con una mejor calidad de vida. Y ese es la forma en la cual es el gran reto y el gran desafío que tiene el PLD, el PRM, el país, porque en definitiva los hacedores de política pública, los que tomamos decisión a nivel político, tenemos que pensar no solamente en lo que está pasando hoy, sino también a nivel de lo que pudiera pasar, como dice bien Yanilda, con nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces el abordaje debe ser desde el punto de vista, y muy bien lo analiza el informe del Banco Mundial, porque aunque reconoce aspectos de mejora desde el punto de vista de la economía, del gobierno y de ciertas políticas públicas que han llevado a movilización, pero también establece de que si no se hace algo rápido, pues esto puede colapsar. Saben que en el estudio se plantea que para los niños menores de 5 años, 31 de cada 1.000 personas mueren. Esa es una tasa de mortalidad infantil sumamente alta. Y esas son las cosas que nos tienen que llevar a pensar cómo vamos a construir una sociedad en la que realmente se garanticen derechos. Porque los derechos no pueden estar solo en la Constitución de la República. Los derechos hay que
practicarlos. Los derechos, el Estado tiene que garantizarlo. Y cuando hablamos del Estado, estamos hablando de marcos legales, de políticas públicas, pero también de que en el presupuesto general del Estado se asignen los recursos que necesitan las políticas para poder llevarlas a cabo. Y ahí es lo que se refiere el informe del Banco Mundial, de que hay que mejorar la calidad del gasto, porque estamos teniendo un gasto que se va en gasto corriente. ¿Y qué significa el gasto corriente? Para que los ciudadanos que nos están escuchando comprendan a qué nos estamos refiriendo. Se refiere al gasto en combustible, se refiere al gasto en una nómina supernumeraria que no hace el trabajo de calidad para mejorar la vida de la gente. Entonces no podemos tener tantas personas. Tenemos un estado que tiene más de 700,000 personas y nuestra población y nuestra institucionalidad pudiera llevarse a cabo con cerca de 300,000 personas, según el estudio del Ministerio de Administración Pública. Entonces, tenemos 400,000 personas que cobran dinero en el Estado, pero que no están realizando un trabajo de calidad para mejorar la vida de la gente. ¿Qué significa eso? Maestros que no están recibiendo la formación y la educación requerida, médicos que no están recibiendo los salarios justos para su trabajo, pero agrónomos que tampoco reciben salarios justos, y así podemos referirnos a todo el sector público. Entonces es mejor tener menos empleados, mejor pagados, con mejor calidad, y entonces hay que generar otro tipo de políticas de emprendimiento, de pequeñas y medianas empresas, para que realmente ese sector pueda avanzar. No es que la gente esté sin empleo y sin trabajo, sino que hay que generar esas políticas para que la gente pueda generar ingresos. Las sociedades se desarrollan cuando producen riqueza, y en nuestro país no estamos produciendo riqueza, ni a nivel productivo, ni a nivel social, ni a nivel humano. Ese es el cambio que tenemos que darnos en la sociedad dominicana, y somos responsables todos los actores y todos los sectores. Ahí es que tenemos que sumar las voluntades para poder hacer el cambio y la transformación que requiere el país. Ahí hay un factor muy importante también en la desigualdad, y es el tema de la educación. Claro. El propio informe plantea la deserción escolar. A pesar de las tandas extendidas, nosotros tenemos una alta tasa de deserción escolar. Y la gente se preguntará, ¿por qué un niño se ausenta de la escuela? ¿Por qué deserta de la escuela cuando tiene desayuno, tiene comida, le dan los libros? Porque ese niño es la fuente de ingreso de esa casa. Entonces, tiene que trabajar. Entonces, ahí es que está el lado oculto, lo que no se ve. Entonces, cuando tú hablas de la baja calidad, porque la calidad no está solamente en una infraestructura, la calidad de la educación está en la currícula. ¿Qué estamos dándole? ¿Cómo estamos llenando esas horas de los niños y niñas? Entonces, eso es parte también, porque cada nivel que tú adquieres de escolaridad te da una mayor inserción social, te da una movilidad social, porque es la parte fundamental del desarrollo, de sortar ese círculo de la pobreza, de romper el círculo de la pobreza, es la educación, es la única vía. Entonces, si hay una baja calidad de la educación y hay una deserción escolar y hay un ausentismo escolar, entonces eso es un factor importante para la desigualdad, porque no es verdad que los muchachos que están en los colegios se ausentan, no es verdad que los niños que están en los colegios privados dejan de ir, o no es verdad que tienen baja calidad educativa, porque cuando van a las universidades tienen muy buen promedio. Entonces, ese es ahí es que está el foco de la desigualdad. Entonces nosotros estamos viendo así también en la salud. Si vas a un hospital, yo tengo un caso, la hija de la muchacha que me asiste en la casa tuvo un parto. Bueno, pues le hicieron una mala práctica médica, tiene 2 meses yendo con una infección y ahora toma una bacteria en la misma clínica, y ese drama que yo estoy viendo que esa niña está pasando, eso no le pasa a una gente de clase media. Entonces, ¿dónde está la desigualdad? Ahí, en la falta de oportunidad, en que tenemos que tener un hospital público o una salud pública garantista que le garantice al ciudadano que va a tener una salud de calidad y no que va a coger una bacteria en un hospital. Entonces, eso, lo mismo que la educación, la salud, el transporte, son las desigualdades, porque se supone
que el Estado debe de proporcionar con garantías todas las facilidades para que tú te desarrolles. Y aquí es todo lo contrario. El Estado es una retranca, es un obstáculo para que tú avances, Lo que está siempre frenándote para no avanzar. Entonces, ¿cómo se crea riqueza? ¿Cómo tú tienes movilidad social? Si todos estos factores tan importantes están siendo obstruidos por el propio Estado. Bueno, decía así mismo Guadalupe, ¿cómo se produce calidad profesional, calidad humana, calidad social si no estamos aportando las herramientas necesarias a la población? En el caso de los niños que van a las escuelas públicas, tienen que desertar por precisamente eso, porque son el sustento de su familia, que a lo mejor está integrada por varios hermanitos, la mamá que no tiene un empleo, el papá que a lo mejor tampoco tiene un empleo. El microtráfico lo están utilizando, es terrible el drama de los niños en nuestros barrios. Cuando puede acceder entonces al aula, ¿qué calidad de enseñanza está recibiendo? Porque también hay que ver con lupa esa parte. Lamentablemente, no tenemos tiempo para seguir comentando lo que ha estado pasando en nuestro país, lo que sucede a diario, las cosas que nos están golpeando en la cara, pero además de agradecerles a ustedes que nos acompañen esta noche, queremos invitarles a ustedes a que estén con nosotros mañana en otra entrega de Noticias Entre Políticos con otros temas interesantísimos de lo que nos sucede a los dominicanos acá en nuestro país. Un tema como este, precisamente, desmenuzando un poco este informe presentado con relación a la situación de la República Dominicana. Al despedirnos, nos sentimos muy contentos de recibir en su casa al hermano Félix Victorino, que recupera su salud aún, pues no en su totalidad, pero gracias a Dios le ha permitido regresar a compartir con nosotros también en esta que es su casa. Bienvenido, Félix. Hola, un placer. Saludos, gracias, Patricia. Un placer, doña Guadalupe, la extrañaba su voz siempre autorizada. Y nosotros a usted lo extrañábamos muchísimo. Yanilda, qué placer. Qué gusto verte, Tobías. Qué bueno que estás bien. Preocupado en las últimas semanas por tu salud. Ay, gracias. Y al tanto. Gracias, pero la providencia, verdad, siempre poniendo de su parte y dejándonos cada día más la oportunidad de seguir vivos y nada, de que nos cuidemos, ¿verdad? Claro. Para que no se repitan situaciones como las que viví.